Capítulo 57. De la identidad de la esencia de Dios y sus atributos y de cuán difícil es expresar estas cosas en palabras. Sabido es que la existencia es un accidente que sobreviene a cuanto existe, y por lo tanto constituye un elemento añadido a su esencia. Así ha de ser evidentemente cuando se trate de todo aquello que debe su existir a una causa. Pero cuando se habla de un ser que no debe a causa alguna su existencia, y Dios es el único ser de esta naturaleza, pues que existe, como hemos dicho, de manera absoluta, entonces, la existencia y la esencia son perfectamente idénticas. Dios no es una substancia a la que se le junte la existencia de manera accidental como elemento sobreañadido. Su existencia es siempre absoluta, y en él no será nunca elemento nuevo ni accidente. Por lo tanto, Dios existe sin poseer el atributo de la existencia. De igual manera, Dios vive sin atributo de vida. Conoce, sin atributo de conocimiento. Es omnipotente, sin atributo de omnipotencia, y sabio sin atributo de sabiduría. En él, todo se reduce a una sola y la misma entidad. No hay pluralidad en Dios, como se demostrará. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la unidad y la pluralidad son accidentes que sobrevienen a un objeto, según que conste de uno o más elementos. Esto se explica en la metafísica. El accidente de la unidad es tan inadmisible como el de la pluralidad, tratándose de un ser tal que posee la existencia absoluta, simple y verdadera, y en quien es inconcebible que haya nada compuesto. Esto es, la unidad de Dios no es un elemento sobreañadido a su esencia, sino que Él es uno sin poseer el atributo de la unidad. Tropezamos con grandísimas dificultades para encontrar en el lenguaje palabras apropiadas a la materia, y apenas podemos hacer otra cosa que hablar inadecuadamente. Cuando nos esforzamos por declarar que Dios no contiene pluralidad, solo podemos decir que Él es uno, aunque uno y muchos son igualmente términos de que nos valemos para distinguir maneras de la cantidad. Lo mismo acaece cuando decimos que Dios es el primero, Cadmon, dando a entender que no ha sido creado. El término primero es desde luego inadecuado, pues que solo se puede aplicar a un ser sujeto a relación de tiempo. Todos los atributos tales como el primero, y el último se hallan en las escrituras como metáforas del mismo género que cuando hablamos del oído o del ojo, refiriéndonos a Dios. Indican sencillamente que Dios no está sujeto a mudanza o innovación alguna, sin implicar que Dios pueda ser concebido por medio del tiempo. En suma, se han tomado todas estas expresiones del lenguaje común que habla el pueblo. De igual modo, empleamos la palabra uno, refiriéndonos a Dios, para enunciar que nada hay semejante a Él, pero sin querer decir que pueda agregar a su esencia un atributo tal como el de la unidad. Capítulo 58. De que solo se pueden aplicar a Dios atributos negativos. Todavía es más recóndito y profundo este capítulo que el precedente. Has de saber que solo los negativos son verdaderos atributos de Dios, los cuales no incluyen ninguna noción incorrecta o deficiente, de ninguna clase, con referencia a Él, mientras que los atributos positivos encierran el error de politeísmo y son inadecuados, según ya hemos dicho. Ahora es menester explicar cómo se pueden emplear de cierta manera expresiones negativas de sus atributos y en qué se distinguen de los positivos. Un mismo atributo puede servir para cualificar a diferentes cosas u objetos. Por ejemplo, si ves a lo lejos una cosa, y te dicen que es un ser viviente, te habrán dado a conocer un atributo del objeto que ves, y aunque no le pertenezca con carácter exclusivo, te bastará para entender que no se trata de un mineral o de una planta. Asimismo, si al preguntarte lo que hay en una casa, te responden que no es una planta ni un mineral, habrás obtenido un conocimiento especial de cierta cosa, y entendido que se trata de un ser viviente, aunque no sepas todavía el género al que pertenezca. Los atributos negativos tienen de común con los positivos la cualidad de circunscribir la extensión del objeto. Luego de estas consideraciones, hechas a manera de introducción, quiero recordar que la existencia de Dios es absoluta, que no encierra composición alguna, como se demostrará, y que nosotros comprendemos solamente el hecho de su existencia, pero no su esencia. Por consiguiente es falsa la afirmación que sostiene que Dios posee atributos positivos.
Los atributos negativos, en cambio, son los que convienen para encaminar el pensamiento hacia las verdades que precisa creer con relación a Dios. Cuando decimos de Dios que existe, declaramos la imposibilidad de su no existencia. Cuando le llamamos incorpóreo, queremos decir que no se parece a los cielos, que viven, pero son materiales. Le titulamos el primero para dar a entender que no procede de ninguna causa. Y así sucesivamente, merced a los atributos negativos, entendemos que no hay ser alguno semejante a Dios y decimos que Él es uno, que no hay más dioses que Dios. Bien saben los lectores de esta obra que no podemos obtener conocimiento alguno de la esencia de los cielos, por mucho que se afane el pensamiento. Aunque sabemos que deben constar de materia y forma, empero, como la materia no es la misma que la del mundo sublunar, solo podemos hablar de los cielos con palabra que expresen propiedades negativas, y así, decimos que no son ligeros, ni pesados, ni pasivos e impresionables, y que no son gustables, ni olorosos, y otros atributos negativos por el estilo. Y todo ello, porque no conocemos en qué consiste su substancia. ¿Qué frutos podrían cosechar nuestros afanes cuando intentáramos conocer a un ser que carece de substancia, que es la simplicidad misma, absoluto en su existencia, sin causa, a cuya perfecta esencia nada puede ser sobreañadido, y cuya perfección consiste en la ausencia de toda clase de defectos? Nuestra capacidad de comprender y conocer se demuestra ser insuficiente en la contemplación de su esencia. Nuestro conocimiento es ignorancia, al examinar sus obras y la manera como necesariamente resultan de su voluntad. Y todos los esfuerzos de nuestro discurso y palabra son flaqueza e insuficiencia cuando intentamos expresar en palabras su belleza. Capítulo 59. ¿De qué nuestro conocimiento de Dios está formado de negaciones? Alguien podrá preguntar. Puesto que no es posible obtener conocimiento de la verdadera esencia de Dios, y se ha demostrado que el hombre solo puede aprehender de él el hecho de que existe, siendo inadmisibles todos los atributos positivos, ¿qué diferencia hay entre los que han logrado algún conocimiento de Dios? ¿Es acaso el conocimiento que de él tenían Moisés y Salomón, comparable al de algunos menguados filósofos? Has de saber que es asaz distinto el conocimiento de Dios de unos y otros. Porque, así como cada nuevo atributo especifica más y mejor al objeto conocido y nos lleva a una más cabal aprehensión del mismo, así también cada nuevo atributo negativo te hace adelantar en el conocimiento de Dios. Tú estás más cerca de él que quien no ha denegado respecto de Dios aquellas cualidades que deben ser excluidas de su esencia. Claramente comprenderás ahora que cada vez que de manera probada estableces la necesidad de excluir algo, con referencia a Dios, tu reconocimiento de él se perfecciona. En cambio, cada vez que afirmas una nueva característica positiva, te lanzas en pos de tu imaginación y te alejas del verdadero conocimiento de Dios. Paramientes en que, cuando afirmas algo de Dios, te apartas de él en dos respectos. Primero, porque cualquier cosa que afirmes será perfección solo con relación a nosotros, y segundo, porque él no posee nada sobreañadido a su esencia, ya que su esencia encierra todas las perfecciones. Y como es bien sabido que el conocimiento divino asequible al hombre no puede ser alcanzado sino por negaciones, y que las negaciones no dan cabal idea del ser a quien se refieren, todos en las pasadas y en la presente generación, han proclamado que Dios no puede ser objeto de comprensión humana, que nadie sino él mismo comprende lo que él es, y que nuestro conocimiento se reduce a saber que somos incapaces de comprenderle. Dicen todos los filósofos. Nos ha abrumado con su gracia, y nos ha ofuscado con el resplandor de su luz, como el sol, que nuestros ojos no pueden verlo porque son demasiado débiles para soportar sus rayos. El libro de los Salmos expresa mejor la misma idea. Para ti el silencio es alabanza. Salmos 65, 2. Como cierta persona recitara plegarias en presencia de Rabbi Aniná, diciendo: Dios, el grande, el poderoso, el terrible, el magnífico, el fuerte, el imponente, el Rabbi le replicó: ¿Has terminado todas las plegarias de tu maestro? ¿Por qué dices tales cosas de Dios? Había una vez, un rey de una tierra, que poseía millones de monedas de oro, y para ensalzarle alguien le dijo que debía millones de monedas de plata. Así habló el piadoso Rabbi.
No podemos alabar a las personas necias que se hacen extravagantes, prolijas y locuaces en las plegarias que componen o en los himnos que escriben, en su deseo de acercarse al Creador. Describen a Dios aplicándole atributos que ofenderían a un ser humano. De tal manera creen influir a Dios y producir efectos en él. Semejante licencia es harto común entre los predicadores, cantores, y otros que se imaginan capaces de componer poemas divinos. No es preciso que te valgas de atributos positivos de Dios, si quieres magnificarle en tus pensamientos, ni que vayas más allá de los límites que los hombres de la gran sinagoga establecieron en las plegarias y bendiciones, que estos bastan y suplen a todos los propósitos, y aún son tal vez excesivos, según dijo Rabbi Hanina. Cree que la glorificación de Dios no consiste en publicar lo que debe ser callado, sino en meditar lo que debe ser meditado. Y no quiero concluir mi exposición de esta materia, sin realzar las sabias palabras de Rabbi Hanina. No dice a un rey, que poseía millones de piezas de oro, lo ensalzaron diciendo que poseía cientos. La excelencia del símil consiste en las palabras. Poseía piezas de oro, y él ensalzaban de que debía piezas de plata. Como si dijera al aplicarle atributos comparándolos a perfecciones nuestras, que no lo son referidas a Dios, le sustraemos más que le prodigamos la alabanza debida. Ya te he dicho que todos estos atributos, por muy perfectos que te parezcan conforme a tus comunes ideas, implican defectos cuando los referimos a Dios con el mismo sentido que cuando los referimos a nosotros. Salomón ya nos dio suficiente instrucción en la materia diciendo: porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Sean por lo tanto escasas tus palabras Ecles. 5:2. Capítulo 60. De la distinta propiedad de los atributos positivos y negativos. Te voy a poner algunos ejemplos para que mejor comprendas cuán apropiado es formar muchos atributos negativos, tantos como sea posible, para hablar de Dios, y cuán inconveniente adscribirle atributos positivos. Una persona sabe que existe cierto barco. Una segunda persona aprende que el barco no es un accidente, sino una substancia. Una tercera, que no es mineral. Una cuarta, que no es planta de la tierra. Una quinta, que no es un cuerpo organizado, y así sucesivamente. Claro está que cada una de las personas va alcanzando, merced a los diversos atributos negativos, una noción más correcta del barco, que la anterior. Los atributos positivos no le darían un conocimiento más cabal. Cada una de las personas de nuestro ejemplo, a medida que carece del conocimiento de atributos negativos, se va alejando más de la correcta noción del barco, al punto que la primera persona apenas sabe otra cosa que el nombre. De igual manera puedes acercarte al conocimiento y comprensión de Dios por medio de atributos negativos. Mas debes poner el mayor cuidado en que lo que excluyas de su esencia se funde en pruebas y no en meras palabras, pues cada vez que probadamente afirmes que debe ser excluida del Creador alguna de las cosas que se cree existen en él, habrás indudablemente subido un escalón más y te habrás acercado al conocimiento de Dios. Por el contrario, es peligrosísimo aplicarle atributos positivos. Ya se ha demostrado que cuantas perfecciones podamos imaginar, aun cuando existieran en Dios, conforme al criterio de los que afirman que posee atributos, no serían del mismo género que las que nosotros imaginamos, y apenas tendrían de común el nombre. Supongamos que dices que Dios tiene conocimiento, y que ese conocimiento, que no admite cambio ni pluralidad alguna, comprende muchas cosas mutables. Su conocimiento permanece inmutable, mientras se forman constantemente nuevas cosas, y Dios tiene siempre el mismo conocimiento, sin mudanza alguna, de cada cosa, antes de que exista, mientras existe, y cuando deja de existir. Todo ello te obligaría a declarar que su conocimiento no es como el nuestro, y que parejamente su existencia no es como la nuestra. ¿De dónde, creyendo afirmar, habrías excluido de Dios un atributo? Cuantas menos cosas pueda una persona excluir en relación con Dios, tanto menos sabe de él. El hombre que afirma un atributo de Dios, nada sabe, si no es el nombre. Porque el objeto al cual aplica el nombre en su imaginación, no existe, es una mera invención o fantasía. Alguien que ha oído hablar del elefante y sabe que es un animal, desea conocer su forma y naturaleza.
Una persona, que está engañada o que quiere engañarle, le dice que es un animal con una pata, 3 alas, habitante en lo profundo del mar, con un cuerno, transparente, con cara de hombre, dotado de palabra, que a veces vuela en el aire y a veces nada como un pez. Yo no diría que ha descrito incorrectamente al elefante, o que tiene un conocimiento insuficiente de él, sino que ha pintado una invención de su fantasía, y que nada hay semejante en la realidad. Se trata de un ser imaginario a quien se le aplica el nombre de un ser real. Pues lo mismo nos ocurre con Dios, alabado sea su nombre, cuya existencia es absoluta y perfectamente simple. Cuando decimos que la esencia llamada Dios es una substancia con tales o cuales propiedades, que sirven para describirlo, aplicamos el nombre de Dios a un objeto que no existe. Ved cuáles son las consecuencias de afirmar atributos divinos. Y en cuanto a los atributos de Dios que se hallan en el Pentateuco, y en los libros de los profetas, afirmamos que exclusivamente se emplean para transmitirnos cierta noción de las perfecciones del Creador, o para expresar cualidades de acciones que de él emanan. Capítulo 61. De los nombres de Dios. Bien sabido es que los nombres de Dios que se hallan en la escritura son derivados de sus acciones, salvo el tetragramatón, que consta de las letras Yod, Bau y E. Aplícase este nombre con carácter exclusivo a Dios, y por eso le llamamos Shema Meforash, el nomen proprium, que es la denominación distinta y exclusiva del ser divino. Hasta el nombre Adonai, el Señor, que ha venido a sustituir al tetragramatón, deriva de un apelativo. El hombre que es Señor, Adone, de la tierra nos habló rudamente Génesis 43, 30. No se sabe a ciencia cierta de dónde pueda derivar el nombre compuesto de Yod, Bau y E, pues la palabra no tiene otra significación alguna. ¿No ignoras que no lo pronunciaban nada más que los sacerdotes en el santuario, cuando bendecían, y el sumo sacerdote en el día de la expiación, lo que indica que este nombre declaraba, sin duda, alguna cosa peculiar a Dios y que no puede ser hallada en otro ser alguno? Posible es que en la lengua hebrea, que tan deficientemente conocemos hoy, el tetragramatón transmitiera por la manera de pronunciarlo la idea de la existencia absoluta. Todos los demás nombres de Dios se refieren a cualidades, y no significan una substancia simple, sino con atributos que se expresan por vocablos derivados. En el Pirkei Rabbi Eliezer, capítulo 3, se halla el siguiente pasaje. Antes de que fuera creado el universo, existía solo el Todopoderoso y su nombre. Repara en cuán a las claras el autor afirma que todos los apelativos que se emplean como nombres de Dios vinieron a la existencia después de la creación. Así es verdaderamente. Pues que hacen referencia a ciertos actos manifiestos en el universo. Empero, si te atienes a la esencia de Dios, abstraída y separada de sus acciones, tendrás que describirla con un nombre propio, no con un apelativo, que indique exclusivamente aquella esencia. Y no se llama Shema Meforash a ningún otro nombre que no sea tetragramatón, que se escribe, pero que no se pronuncia con arreglo a sus letras. Y guárdate de compartir el error de los que escriben amuletos, cameot. Todo cuanto oigas o leas en ciertas obras que especialmente tratan de los nombres que se forman por combinación, carece totalmente de sentido. Llaman a estas combinaciones Shemot o nombres, y creen que su pronunciación exige santificarse y purificarse y que el que se vale de ellos puede obrar milagros. Las personas razonables no deben prestar oídos a semejantes embaucadores, ni dar crédito a sus habladurías. Capítulo 62. De los nombres divinos compuestos de 4, 12 y 42 letras. Se nos ordena que el nombre de Dios se pronuncie en la bendición sacerdotal como está escrito, en la forma del tetragramatón, el Shema Meforash. No todo el mundo conocía la manera de pronunciarlo. Los sabios se fueron transmitiendo de unos en otros el secreto, lo que acaecía solo una vez cada 7 años, cuando el sabio comunicaba la pronunciación a un discípulo elegido. Esta transmisión no hace referencia solo al sonido, sino también al significado por razón del cual se hizo del tetragramatón el nombre propio de Dios, que sin duda contiene ciertos principios metafísicos. Nuestros sabios conocían además un nombre divino de 12 letras, menos sagrado que el tetragramatón.
Creo que no se trataba de un solo nombre, sino de 2 o 3 palabras que sumaban en conjunto 12 letras, y que los sabios se valían de estas palabras para sustituir al tetragramatón, cuantas veces lo encontraban durante su lectura y recitación de los libros sagrados, de la misma manera que ahora empleamos el Aleph, Dalet, etc., esto es, el Adonai, el Señor. Cuando las gentes sin principios vinieron a familiarizarse con el nombre de las 12 letras, los sabios ocultaron también este nombre. Ya no se pronunciaba tampoco el tetragramatón en el santuario, a causa de la corrupción del pueblo. Hay una tradición según la cual los sacerdotes dejaron de pronunciarlo en la bendición, al morir Simeón el Justo, desde cuya fecha emplearon el nombre de las 12 letras. Hay también un nombre de 42 letras. Toda persona ilustrada sabe que no es posible que haya una palabra de 42 letras. Se trataba de una frase compuesta de varias palabras, las cuales sin duda transmitían una idea cabal y correcta de la esencia de Dios, en la forma que hemos dicho. La prueba de que estos dos nombres de 12 y 42 letras encerraban algún profundo significado, se deduce de la siguiente regla que establecieron nuestros sabios. El nombre de las 42 letras es sacratísimo. Solo puede ser confiado al que sea modesto, esté en la mitad de la vida, sea poco propenso a encolerizarse, suave, morigerado, y de dulce palabra. El que lo comprende, lo guarda con cautela, lo conserva puro, es amado en lo alto, y agradable en la tierra. Respétanle sus semejantes. Permanece con él su sabiduría, y goza tanto de este mundo como del venidero. Cuán torpemente han errado al interpretar este pasaje muchos que creen que las 42 letras se han de pronunciar maquinalmente, y que solo con saber hacer esto, sin más altas interpretaciones, están aparejados para obrar grandes cosas. Cuando los necios y los malignos leyeron el citado pasaje del Talmud, entendieron que venía en apoyo de sus falsas pretensiones de que podían obrar milagros mediante algunas arbitrarias combinaciones de letras, escritas o recitadas de cierta manera. Tales falacias, inventadas al principio por gentes necias, vinieron a caer en manos de personas ignorantes, buenas, pero de flaco entendimiento, incapaces de distinguir entre la verdad y el error, las cuales hicieron de estos Shemot materia de secreto. Pero volvamos a nuestro tema. Habiendo demostrado que todos los nombres de Dios son apelativos, salvo el tetragramatón, vamos a considerar ahora en capítulo aparte el sentido de la frase Yeasereye. Yo soy el que soy, ex. 3:14, pues que guarda relación con el arduo problema de que aquí nos ocupamos, es a saber, de la inadmisibilidad de los atributos divinos. Capítulo 63. De los nombres de Dios Eye, Ya, Shaddai, Asin, Sur. Antes de entrar al tema de este capítulo, meditaremos acerca de las palabras de Moisés. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Ex. 3:13. ¿Hasta qué punto era propio que Moisés anticipara tal pregunta y se preocupara de encontrarle respuesta? Moisés estaba en lo cierto al declarar: He aquí que ellos no me creerán, porque me dirán: ¿no se te ha aparecido el Señor? Ex. 4:1. Porque cualquiera que pretenda alcanzar la autoridad profética, debe esperar que se le formule tal objeción, mientras no haya dado prueba de su misión. Bien sabes cuán difundidas estaban en aquellos días las opiniones de los sabeos. Todos los hombres, salvo muy pocos, eran idólatras y creían en los espíritus, de los astros, y en la facultad que el hombre tenía de dominar los influjos de los cuerpos celestes, y en los efectos de los talismanes. Todos cuantos pretendían cierta autoridad, la basaban entonces, como Abraham, en haberse convencido, mediante razonamientos o pruebas, de la existencia de un ser que gobierna el universo todo, o en que les había sido otorgado cierto poder espiritual, merced a una estrella, a un ángel o a un intermediario por el estilo. Pero nadie fundaba sus pretensiones de autoridad en la profecía, esto es, en que Dios le hubiera hablado para confiarle una misión. Hasta los días de Moisés, nadie había hecho jamás afirmación semejante. Abraham, Isaac o Jacob, o cualquier otra persona anterior, no decía al pueblo: Dios me ha dicho, o Dios me ha enviado. Antes bien, Dios no les hablaba de nada que no les concerniera especialmente.
Les comunicaba cosas que atañían a su propia perfección, les conducía con vistas a lo que debían hacer, y les predecía la suerte que había de tener su estirpe. Cuando Dios se apareció a nuestro maestro Moisés y le ordenó que dirigiera al pueblo y le llevara un mensaje, Moisés replicó que primero tendría que demostrar la existencia de Dios en el universo, y que solo entonces les anunciaría que Dios le había enviado. Porque casi todos los hombres ignoraban que existiera Dios, y no podían emanciparse de lo sensible, sin haber alcanzado perfección alguna intelectiva. Entonces, Dios enseñó a Moisés cómo había de comunicar y afianzar entre ellos la creencia en que Dios existe, diciéndoles, Ehyeh, yo soy el que soy, expresión de la idea de la existencia de Dios, mas no en el sentido vulgar de la palabra, sino significando que Él es el ser que existe con existencia absoluta. La prueba que Moisés había de dar consistía en demostrar que hay un ser de existencia absoluta, que nunca ha carecido ni carecerá de existencia. Lo cual probaré en el libro 2, Introducción, Proposición 20, y en el capítulo 1. De tal suerte Dios manifestó a Moisés las pruebas por medio de los cuales puede establecerse sólidamente su existencia, entre los sabios de su pueblo. Con ello, Dios le dio el signo de la profecía. La pregunta ¿qué es su nombre? Quiere decir quién es el ser que te ha enviado, según tú crees. La oración ¿qué es su nombre? Y no quién es él, se emplea a manera de alabanza u homenaje, pues que había sido dicho, nadie puede ignorar tu esencia y tu existencia real. Moisés consideraba empero inadecuado decir a Dios que había alguna persona ignorante de que existiera, y por eso decía que los israelitas ignoraban el nombre de Dios, no que le desconocían a él. El nombre ya también significa existencia eterna. Shaddai, deriva de Dei, bastante. Y ellos tenían bastante para la obra ex. 36:7, de donde Shaddai significa el que se basta, el que no ha menester de otro ser alguno para traer a la existencia lo que ha creado o para conservarlo, que para esto basta con su propia existencia. Así también el nombre Asin significa fortaleza. Y él tenía la fortaleza de los robles Amos 2:9. Lo mismo acaece con la palabra sur, roca, que ya hemos explicado en el capítulo 16. Queda claramente probado que todos los nombres de Dios son apelativos, o que se aplican a Dios por vía de homonimia, como sur, roca. Y otros, con la sola excepción del tetragramatón, el nomen proprium de Dios, que no declara ningún atributo suyo, ni encierra idea otra alguna que la de su existencia. La absoluta existencia incluye la idea de eternidad. Esto es, de la necesidad del existir. Repara bien en las consecuencias a que hemos llegado en el presente capítulo. Capítulo 64. De las palabras Shem nombre y Kabod gloria de Dios. Has de saber que la expresión el nombre de Dios se emplea en algunos lugares de la escritura para significar solamente el nombre, como cuando se dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano ex. 20:7. En otros ejemplos quiere decir la esencia y realidad de Dios mismo. A veces, las frases el nombre de Dios, la palabra de Dios y el mandato de Dios tienen el mismo significado. De ello hablaré ampliamente al tratar de la homonimia de la palabra ángel, libro 2, capítulos 6 y 34. Lo mismo acaece con la gloria del Señor. Unas veces significa la luz material que Dios hace reposar en cierto lugar para distinguirlo. Otras, la esencia y realidad de Dios, como en las palabras de Moisés, muéstrame tu gloria ex. 33:18, a las que le fue respondido, porque ningún hombre me verá y vivirá y 30. A veces el término gloria significa que el hombre o algún otro ser ensalza al Señor. La verdadera alabanza del Señor consiste en percatarse de su grandeza, y el que comprende su perfección y majestad le glorifica, conforme a su capacidad, con esta diferencia, que solo el hombre ensalza a Dios en palabras que expresan lo que llenó su pensamiento o lo que deseó comunicar a otros. Las cosas que no están dotadas de entendimiento, pueden también glorificar al Señor en cuanto que sus propiedades naturales dan testimonio de la omnipotencia y sabiduría del Creador. Por eso se dice, todos mis huesos, dirán, Señor, ¿quién hay como tú? Salmos 35:10.
Porque la meditación en las propiedades de los huesos nos lleva al descubrimiento de aquella verdad. En igual sentido se dice, la tierra está llena de tu alabanza. Ap. 3:3. Capítulo 65. De cómo debe entenderse la frase Dios habló. Luego de haber comprendido que Dios existe sin el atributo de existencia, y que es uno, sin atributo de unidad, no creo que haya menester explicarte la inadmisibilidad del atributo de hablar con referencia a Dios, y más aún cuando sabemos que el pueblo creía que la ley, la palabra atribuida a Dios, había sido creada. Como hemos de hablar de ello al tratar de la profecía, solo diremos aquí que se dice que Dios habla, de la misma manera que se le atribuye en otras acciones, por semejanza a las nuestras. Este capítulo se propone declarar que las palabras hablar y decir son términos sinónimos, para significar lenguaje, pensamiento, y voluntad, como cuando se dice, y yo dije en mi corazón Ecles. 2:15. Ambas palabras, cuando aplicadas a Dios, solo pueden tener las dos últimas acepciones, o que Él desea, o que piensa, ya sea que el pensamiento divino se manifieste al hombre por medio de una voz efectiva, ya merced a las diversas especies de inspiración que explicaremos en el libro 2, capítulo 38. Mas no hemos de suponer que Dios se vale para hablar de voz o sonido, ni que tenga un alma donde residen sus pensamientos, ni que estos sean sobreañadidos a su esencia. Sino que nosotros le atribuirnos pensamientos, por la misma manera como le asignamos toda otra suerte de atributos. Las palabras y el dijo, que se hallan en el relato de la creación, significan el deseo, o el quiso. Esto ha sido afirmado por otros autores. La frase Dios dijo, en el primer capítulo del Génesis, debe ser tomada en sentido figurado, y las expresiones su boca y el hálito de su boca que se hallan en el Salmo 33:6. Los cielos fueron hechos por la palabra de Dios, y las cortes de los cielos por el hálito de su boca, son sin duda expresiones figuradas, como cuando se dice su palabra o su lenguaje, siendo el sentido de este verso que los cielos y sus cortes existen por gracia de la voluntad y deseo de Dios. Capítulo 66. De cómo debe entenderse la palabra escritura de Dios. Y las tablas eran obra de Dios ex 33:16, esto es, obra de la naturaleza y no del arte, pues a todas las cosas naturales se les llama la obra de Dios, como cuando se dice, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas. Salmos 107, 2,4. Todavía se expresa más bellamente la relación entre Dios y sus criaturas en la frase, los cedros del Líbano que Él ha plantado. Salmos 104, 16. Pues que siendo los cedros productos de la naturaleza, y no del arte, se les describe como habiendo sido plantados por el Señor. Esto te ha de enseñar que en la Biblia se habla figuradamente de la creación, empleando las expresiones, palabra y lenguaje. Lo mismo se declara en otro pasaje, donde se dice escrito por el dedo de Dios, dando a entender que ha sido escrito por su voluntad y deseo. Bien sabes lo que dice el Mishnah, 10 cosas fueron creadas en viernes, en el crepúsculo del atardecer, y la escritura es una de ellas. Lo cual muestra cuán general era entre nuestros padres la creencia de que la escritura de las tablas había sido producida de la misma manera que el resto de la creación, según hemos demostrado en nuestro comentario del Mishnah, Avot 5:6. Capítulo 67. De lo que debe entenderse por descanso y reposo de Dios, así como se ha empleado figuradamente el verbo hablar, en el relato de cómo creó las cosas en los 6 días del principio, así también debe entenderse figuradamente la palabra descansar, cuando se le aplica a Dios en el día del Sabbat, en que no hubo creación. Y el descanso en el séptimo día. Génesis 2:2. Nuestros sabios y algunos de los comentaristas, sin embargo, tomaron la palabra nua en el sentido de descansar, pero en forma transitiva, explicando la frase de tal manera. Y él dio reposo al mundo en el séptimo día, como si dijera, en aquel día no tuvo lugar ningún nuevo acto de creación. Es posible que la palabra tenga otra etimología, y que quiera decir, él estableció, o él gobernó el universo conforme a las propiedades que éste poseía en el séptimo día.
Esto es, mientras que en cada uno de los 6 días tuvieron lugar acontecimientos fuera de las leyes naturales que ahora actúan en el universo, en el séptimo día, todo se sostuvo y quedó en la condición en que continúa existiendo. Capítulo 68. ¿Por qué se dice que en Dios la inteligencia, el inteligente y lo inteligible son uno y lo mismo? ¿Conoces bien el célebre principio de los filósofos según el cual Dios es la inteligencia, el ser inteligente, y el ser inteligible? Los tres son en Dios uno y lo mismo, y no constituyen en manera alguna pluralidad. En nuestra mayor obra, Mishneh Torah, hemos hablado de ello por extenso, declarando que en nuestra religión hay un principio fundamental según el cual Dios es uno absolutamente, y no hay nada que se mezcle a él, esto es, no hay nada eterno fuera de él. Por eso decimos a Adonai, vive Dios Ruth, 3:13, y no he Adonai la vida del Señor, porque su vida no es algo distinto de su esencia, según hemos explicado al tratar de que son inadmisibles los atributos en Dios. La materia que estudiamos parecerá dificultosa aún a los que se tienen por sabios y creen que el pensamiento humano incapaz de abarcarlo, no obstante haber sido demostrada en la metafísica. Intentaré explicarle cómo. Antes de aprehender una cosa, se dice que, el hombre la comprende en potencia, dinamei. Empero, cuando la ha aprehendido, abstrayendo la forma de la substancia y reproduciendo la forma abstraída, se dice que la operación de la inteligencia se ha traducido en realidad o en acto, energía. Y la inteligencia misma que el hombre ha adquirido en acto, es la forma abstracta de la cosa entendida, en el pensamiento del hombre. Y en este caso, la inteligencia no es cosa diferente de la cosa comprendida. Toda inteligencia es idéntica a su operación. La inteligencia en acto, no se diferencia del acto mismo, pues la verdadera naturaleza y esencia del entendimiento es aprehender, y no has de pensar que la inteligencia en acto sea una cosa que exista por sí misma, desligada de la aprehensión, siendo ésta a su vez algo distinto y relacionado con la inteligencia. Puedes aceptar como cosa probada que la inteligencia consiste en su propio acto u operación, que es también su naturaleza y esencia. Por tanto, la inteligencia, el que entiende, y lo inteligible o cosa aprehendida son lo mismo, cuando quiera que tiene lugar una aprehensión verdadera. Pero menester es que distingamos dos cosas, al hablar de la facultad de aprehender. La facultad misma, y la cosa que puede ser aprehendida. Por ejemplo, la inteligencia ílica, o en potencia, de Zaid, es la facultad de aprehender, y el árbol es, a su vez, una cosa capaz de ser aprehendida. Ambos son sin duda dos cosas diferentes. Empero, cuando lo potencial se convierte en actual, y cuando la forma del árbol ha sido verdaderamente aprehendida por la inteligencia, la forma es la inteligencia misma, la inteligencia en acto, la cual ha convertido al árbol en idea abstracta y lo ha aprehendido. Pero la facultad de aprehensión y el objeto capaz de ser aprehendido, en cuanto están en potencia, son dos cosas diferentes. Ahora bien, lo que solo existe en potencia, no puede ser imaginado sin que exista un sujeto que posea la facultad de aprehender, sea por ejemplo un hombre. Y así tenemos tres cosas. La facultad misma, el objeto que se presenta como aprehensible, y el ser que posee la facultad de aprehender. En el ejemplo anterior serían la inteligencia ílica, la forma abstracta del árbol, y el hombre Zaid. Empero, los tres se convierten en una y la misma cosa cuando la inteligencia es actual, y nunca encontrarás que la inteligencia sea cosa diferente del objeto aprehendido, como no sea cuando se toman una y otro en potencia, no en acto. Ahora bien, es cosa probada que Dios es una inteligencia siempre en acto, y que en él no hay nada que exista en potencia. Que él no aprehende en un momento dado, y carece de aprehensión en otro, sino que su operación intelectiva es constante. Por consiguiente, Dios y las cosas que pienso son vino y lo mismo, es decir, son su esencia. Y el acto de pensar, por razón del cual se dice que Dios aprehende, es uno a inteligencia misma, es lo mismo que su esencia. De donde se deduce que Dios es siempre la inteligencia, el inteligente y lo inteligible. Nos hemos dilatado en la exposición de esta idea, durante el presente capítulo, en gracia a su misma oscuridad y abstrusión.
No temo que el lector confunda la aprehensión intelectiva con la facultad representativa que reproduce la imagen material de un objeto en nuestra imaginación, y no lo temo porque esta obra se dirige a los que ya han estudiado filosofía y conocen lo que se ha escrito acerca del alma y, de sus facultades. Capítulo 69. De la causa primera. Los filósofos, como sabes, llaman a Dios la causa primera, en hebreo Illa y Siva. Pero los llamados motacalimes evitan aplicarle semejante nombre, y le titulan el agente. Y la razón de que los filósofos llamen a Dios la causa, y no el agente, no hay que buscarla en la creencia que ellos tienen que el universo es eterno, sino en otros motivos que brevemente te explicaré. Enseña la física que, salvo la causa primera, todo procede de las siguientes 4 maneras de causas: la substancia, la forma, el agente y la causa final o designio. Dios es en sí mismo agente, forma y fin, y por eso le llaman la causa, expresando que Dios une en sí mismo estas 3 causas del universo. No es menester que te conturbes ahora preguntándote si el universo ha sido creado por Dios, o si, como pretenden los filósofos, es eterno y coexistente con él. En las páginas de este tratado hallarás asaz información sobre la materia, pero en este lugar solo pretendo mostrarte que Dios es la causa de cuantos acontecimientos ocurren en el mundo, al igual que es el creador del universo todo, tal como existe. Veamos de qué manera. Cada cosa hecha ha de tener un agente, el cual tiene también su agente, y así, de manera sucesiva, hasta remontarse al primero, que es también el verdadero agente universal que mueve a todos los eslabones intermediarios de la cadena. En tal sentido se adscribe al Creador cuanto acaece en el universo, aun cuando haya sido producido directamente por una causa próxima. Dios es el agente, y por tanto, la causa última de todo. Vemos también, tras cuidadoso examen, que toda forma física y perecedera tiene que haber ido precedida de otra forma semejante, merced a la cual la substancia se hace apta para recibir la forma inmediata. Pero la forma anterior ha ido precedida de otra, y así sucesivamente, remontándonos de una en otra, llegaremos finalmente a aquella forma necesaria para la existencia de todas las formas intermedias, que son causas próximas de la forma actual. Dios es aquella forma a que se remontan y refieren todas las existencias. Todo cuanto hay en el mundo está dotado de una forma, desaparecida la cual, la cosa se disgrega y termina. Pues lo mismo puede decirse de Dios con referencia a todas las causas remotas de todos los seres. Todas las cosas existen merced a la existencia de Dios, que las mantiene en su ser por el proceso que llamamos emanación o influjo, que será declarado en otro capítulo de la presente obra. Si no existiera Dios, suponiendo que esto fuera posible, no existiría el universo, y todas las causas remotas dejarían de ser y no habría ni efectos finales, ni causas intermedias. Es por razón de esto por lo que a Dios se le llama en el lenguaje sagrado Ea Olamim, la vida del universo. El mismo argumento es válido respecto de las causas finales o designios. Si atribuís cierto propósito a una cosa, habéis de buscar el propósito del propósito, hasta llegar al propósito final, que es ejecutar la voluntad de Dios, el decreto de su sabiduría. El designio final de todo ha de ser. Ha sido decretado por la sabiduría de Dios. Dios es la aspiración de todo cuanto llega a ser, lo cual anhela, según sus facultades, asemejarse a Dios, en la perfección. Tal es el sentido de la frase. Su voluntad es idéntica a su esencia. Por eso se llama a Dios el fin de todos los fines. Te he explicado en qué sentido se dice que Dios es el agente, la forma y el fin. Tal es también la razón de que los filósofos no le llamen solo el creador, sino también la causa. Algunos de los sabios motacálimes, teólogos musulmanes, llevaron su locura y vanidad hasta el extremo de decir que, si pudiera dejar de existir el creador, ello no implicaría necesariamente la inexistencia de sus creaciones, es decir, del universo. Porque la obra no desaparece necesariamente cuando desaparece el obrero, luego de haberla producido. Estarían en lo justo si Dios solo fuera creador del universo, y si la existencia de éste no dependiera permanentemente de aquel. El taller no desaparece porque muera el carpintero, porque éste no da permanentemente la existencia a su obra.
Empero Dios es en sí mismo la forma del universo, según hemos declarado, y es Él quien lo hace continuamente existir y permanecer. Ahora te percatarás de cuán grande es el error en que han incurrido los que afirmaron que Dios es solo agente, pero no forma y designio del universo. Capítulo 70. Del verbo rakab, cabalgar, aplicado a Dios. El término rakab se aplica originalmente al hombre que cabalga un animal, como cuando se dice, ahora él cabalgaba sobre su asno Num. 22. Se ha usado en sentido figurado para significar señorío sobre una cosa, porque el jinete manda y gobierna al animal sobre el cual cabalga. Y le hizo cabalgar sobre los altos lugares de la tierra de Ut. 22:13. En este sentido se dice que Dios cabalga sobre los cielos, en tu ayuda de Ut. 23:26, esto es, que gobierna los cielos. Y que una cabalga sobre el Arabot Salmos 68:4, como si dijera. Él gobierna el Arabot, o esfera superior que encierra el universo. Repara en que dice cabalga sobre y no cabalga o reside en, pues la última expresión indicaría que Dios ocupa lugar o es un poder que reside en la esfera, como creían los sabeos que sostenían ser Dios del alma de la esfera. Has de saber también que el término cabalgar sobre los cielos se aplica figuradamente a Dios, en el sentido de que el jinete es mejor y más excelente que la cabalgadura. Es el jinete quien mueve y dirige al animal, a su gusto. Y la cabalgadura es como un instrumento, separado y distinto del jinete. De igual manera, la esfera suprema o Arabot, que con su rotación mueve el universo, es a su vez movida por Dios, el cual permanece independiente de la esfera y no es una fuerza inherente a ella. Medita y aprende la manera como los sabios describen la relación de Dios con la esfera, afirmando que la última es su instrumento por medio del cual rige al universo. Hallarás la prueba de lo que digo en las siguientes sentencias de nuestros sabios el Arabot en el cual están la justicia, la caridad, la rectitud, los tesoros de la vida y de la paz, de las bendiciones, de las almas de los justos, de las almas y espíritus de los que nacieron, y del rocío por el cual Dios revivirá a los muertos en el día futuro. No hay que decir que las cosas que aquí se enumeran no son materiales ni ocupan lugar, pues la palabra rocío no debe tomarse al pie de la letra. Repara también en que dice en el cual, y no sobre el cual, como si dijera que todas las cosas que existen en el universo sacan su existencia de las fuerzas que emanan del Arabot, hecho por Dios para que fuera el origen y el asiento de tales fuerzas y poderes. Repara también en que se habla de las almas de los justos y de los espíritus de los que no han nacido. Sublime idea para quien la comprende. Porque el alma que permanece después de muerto el hombre, no es la que vive en el hombre cuando nace. Esta última es una mera facultad o germen, mientras que el alma que vive su existencia separada después de la muerte, es ya una realidad. Se dice también que el alma y el espíritu del hombre son dos cosas diferentes durante la vida, y por eso se menciona a ambos. Pero solo uno existe, cuando se han separado del cuerpo. Ya hemos explicado la homonimia de Ruah, el espíritu, lo cual expusimos también al fin del Sefer Amada, Mishne Torah Ilhot Teshuva, 8, 3 y 4, considera cuán excelentes y verdaderas son estas ideas que aparecen diseminadas en el Midrashim, las cuales solo los mayores filósofos las entendieron. Pero vuelvo a la materia que comencé a explicar para llegar a la conclusión, nuestros sabios comenzaron a sacar sus pruebas de que las cosas antes enumeradas radican en el Arabot, porque así lo hallaron en las escrituras. En el Pirkei Rabbi Eliezer se dice, Dios creó 7 cielos, y de entre ellos eligió el Arabot para su trono, por eso se dice, ensalza al que cabalga sobre el Arabot. Estas son palabras de Rabbi Eliezer. Digo todas estas cosas, con el propósito de mostrar que la frase el que cabalga sobre los cielos quiere decir el que pone en movimiento la esfera que todo lo encierra, y lo hace girar con el poder de su voluntad. Y mediante el movimiento de la esfera suprema, muévense todas las demás esferas, participando en el movimiento del conjunto, siendo aquella la gran fuerza que mueve todas las cosas. Guarda constantemente esto en la memoria cuando estudies lo que voy a decirte, porque el movimiento de la esfera suprema la más grande prueba de la existencia de Dios. Capítulo 71. ¿De dónde vino el Kalam, o teología racional?
Sabrás que nuestros padres cultivaron antaño las múltiples ramas de la ciencia que se refieren a la correcta solución de estos problemas. Pero que, con el andar del tiempo, las descuidaron, sobre todo por efecto de la tiranía que naciones bárbaras ejercieron sobre nosotros. Además, según ya hemos dicho, las altas especulaciones no se ponían al alcance del vulgo, siendo únicamente las escrituras accesibles a todos. Ni siquiera la ley tradicional, bien lo sabes, se confió en otro tiempo a la escritura, conforme al principio generalmente profesado en nuestra nación de que las cosas que te he comunicado de palabra no debes comunicarlas a otros por escrito. Era natural que se autorizara a que una porción de los secretos de la ley fuesen escritos y divulgados para uso del común de los hombres. Estos secretos se comunicaban antes oralmente, entre los elegidos. La consecuencia natural de esta costumbre había de ser que nuestra nación perdiera la ciencia de tan importantes disciplinas. En el Talmud y en el Midrashim apenas se encuentran ahora otra cosa que alusiones, y escasas referencias, como menudas almendrillas en dura y grandísima cáscara, de suerte que el lector, atareado con la cáscara, olvida a menudo la almendra que lleva dentro. Como si esto fuera poco, los geónimes y los caraítas, en las no muchas obras que escribieron acerca de la unidad de Dios, siguieron las huellas de los motacálimes, mahometanos, que escribieron mucho más acerca de ello que nuestros congéneres. Acaeció también que en la época en que los musulmanes adoptaron el método del kalam, suscitóse entre ellos una secta llamada de los mutazila, esto es, los separatistas. Nuestros eruditos siguieron en parte la teoría y el método de estos mutazila. Aunque apareció entre los musulmanes más tarde la otra secta de los Ash'ariyya, sus opiniones no parece que hayan sido recogidas en las obras de nuestros escritores. En cambio, nuestros sabios de Andalucía siguieron las enseñanzas de los filósofos, de los que tomaron todo aquello que no se oponía a los principios de la religión. Echarás de ver que los andaluces no adoptaron ninguno de los métodos de los motacálimes, y en muchos respectos se acercan a las opiniones expresadas en el presente tratado, como puede comprobarse en las obras que recientemente escribieron algunos autores de aquella escuela. Has de saber también que todo cuanto los mutazila y los Ash'ariyya dicen acerca de estas cosas, se funda en meras teorías que sacaron de las obras de los sabios griegos y sirios, los cuales intentaron contradecir el sistema de los filósofos y refutar sus argumentos. Cuando la Iglesia cristiana recibió en su seno a griegos y sirios y promulgó sus conocidos dogmas, eran corrientes entre los gentiles las doctrinas de los filósofos. La filosofía prosperaba, pero los reyes propugnaron la fe cristiana. Los eruditos griegos y sirios de la cristiandad, viendo que sus dogmas estaban expuestos a recibir severos ataques por parte de los sistemas filosóficos en boga, echaron los fundamentos de esta ciencia teológica o dogmática, comenzando por establecer ciertas proposiciones que sirvieran de apoyo a sus doctrinas y permitiesen refutar los principios contrarios a los fundamentales de la religión cristiana. Cuando los musulmanes hicieron traducir al árabe los escritos de los filósofos, venían estas obras acompañadas de aquellas críticas. Seleccionaron los árabes, además, de entre las opiniones de los antiguos filósofos, todo cuanto servía a sus fines, a pesar de que ulteriores indagaciones han demostrado la falsedad de ciertas teorías como la de los átomos y el vacío. Pero ellos creían que aquellos autores contenían proposiciones útiles para la defensa de la religión positiva. Desenvolviéronse todavía más aquellas teorías en época posterior, y presentaron aspectos desconocidos para los teólogos de los griegos y de las otras naciones que heredaron inmediatamente las doctrinas de los filósofos. Luego, andando el tiempo, los musulmanes adoptaron ciertas peculiares doctrinas teológicas y tuvieron que defenderlas, y cuando las nuevas teorías fueron objeto de controversia entre ellos, cada partido estableció las proposiciones que se acomodaran a su especial doctrina. Sin duda sus argumentos encierran ciertos principios que interesan a las tres comunidades de judíos, cristianos y musulmanes, tales como la creatio ex nihilo, que ofrece fundamento en que apoyar la creencia en los milagros y otras diversas doctrinas.
Cristianos y musulmanes emprendieron también la defensa de sus particulares creencias, tales como la Trinidad de los unos y la palabra de los otros, y para probar sus dogmas hubieron de recurrir a ciertas hipótesis, no nos proponernos criticar ahora las obras que se escribieron en interés exclusivo de una u otra comunidad. Sostenemos únicamente que los primeros teólogos, ora cristianos griegos, ora mahometanos, restablecieron sus proposiciones sin indagar las propiedades verdaderas de las cosas. Antes bien, se preocuparon de que las propiedades de las cosas les suministraran pruebas en pro o en contra de una u otra creencia. Pienso que Temistio tenía razón al decir que no se puede adaptar las propiedades de las cosas a nuestras creencias, sino que son nuestras creencias las que deben adaptarse a la realidad del ser. Habiendo estudiado las obras de los motacálimes y los escritos de los filósofos, hallo que el método de los primeros consiste en afirmar que la forma rectamente existente de las cosas nada prueba, porque no es más que una de las diversas fases de los seres, siendo igualmente admisible para nuestro pensamiento la fase contraria. Estos teólogos se dejaban en muchos casos llevar de su imaginación, creyendo que seguían los dictados del entendimiento. Restablecieron sus proposiciones, que luego te declararé, y demostraron a su manera, que el universo tuvo principio. Una vez establecida así la creencia en la creatio ex nihilo, afirmaron como lógica consecuencia que había de haber un hacedor del universo. Enseguida, explicaron que este hacedor es uno, y de su unidad dedujeron su incorporeidad. Todos, los motacálimes musulmanes adoptaron este método, para discutir la materia que nos ocupa, imitándolos aquellos de nuestros correligionarios que siguieron sus huellas. He examinado el método de los motacálimes, y lo he hallado muy discutible. Creo que debe ser rechazado, porque todas las pruebas de la creación tienen sus puntos flacos y solo pueden convencer a los que no saben distinguir entre una prueba, un argumento dialéctico y un sofisma. Todas las pruebas de la creación son discutibles, porque se basan en proposiciones que nunca fueron demostradas. A mi juicio, lo más que pueden hacer los creyentes en la verdad de la revelación es exponer las fallas que se advierten en las pruebas de los filósofos, los cuales sostienen que el universo es eterno, y no haría poco quien esto hiciera. Porque para todo pensador correcto y claro que no quiera engañarse, es evidente que la cuestión de si el universo ha sido creado o es eterno no puede ser aclarada matemáticamente. Aquí debe hacer alto el entendimiento humano. Los filósofos, por su parte, hace 3000 años que andan divididos, según lo que hemos podido averiguar en sus obras y en los recuerdos que de ellos nos quedaron. Siendo improbada la teoría de la creación podemos emplearla como si fuera un axioma, y establecer sobre ella la existencia del Creador. Entonces, la existencia de Dios quedaría en la incertidumbre. Si el universo tiene un principio, Dios existe. Pero si el universo es eterno, Dios no existe. De donde la existencia de Dios permanecería en entredicho, so pena de vernos obligados a declarar que está demostrada la creación, forzando a los demás a que acepten esta doctrina, para que nosotros podamos darnos el gusto de proclamar que hemos demostrado la existencia de Dios. Me parece totalmente inadmisible el procedimiento. Mi método, en términos generales, consiste en lo siguiente. El universo o es eterno o ha tenido principio. Si ha tenido principio, debe necesariamente existir un ser que sea la causa del principio. Esto es evidente para el sentido común. Porque uno que ha tenido principio no puede ser la causa de su empezar, y hay que buscar otra causa. El universo fue, pues, en este caso, creado por Dios. Si, por el contrario, el universo fuera eterno, se podría por varios caminos demostrar que, independiente de las cosas que constituyen el universo, hay un ser que no es ni cuerpo, ni energía en un cuerpo, y que es uno, eterno, inmutable, no procediendo de causa alguna. Este ser es Dios. Advierte que las pruebas de la existencia, la unidad y la incorporeidad de Dios deberán ser diferentes, según sean las proposiciones que admitamos. Solo así podemos obtener una prueba perfecta, ora afirmemos la eternidad, ora la creación del universo. Por eso hallarás en mis obras sobre el Talmud que cuando tengo que hablar de los principios fundamentales de nuestra religión, o probar la existencia de Dios, me valgo de argumentos que implican la eternidad del universo.
Yo no creo en semejante eternidad, pero he querido fundamentar el principio de la existencia de Dios en una prueba indiscutible, y no quisiera ver que este importantísimo principio reposa sobre cimientos que pueden ser sacudidos y arruinados, o que a otros puedan parecer endebles. Tanto más cuanto que advierto que los filósofos apoyan sus pruebas en las propiedades visibles de las cosas, que solo ciertas personas poseídas de nociones prejuzgadas pueden ignorar, mientras que los teólogos motacálimes establecen sus argumentos en proposiciones tan contrarias al verdadero modo de ser de las cosas que, de aceptarlas, habríamos de negar la existencia de las leyes de la naturaleza. No me pidas en esta obra que demuestro las proposiciones de los filósofos, pues forman la parte principal de la física y de la metafísica. Ni esperes tampoco que replica los argumentos con que los motacálimes sostienen sus proposiciones, en lo que malbaratan su tiempo. Y aún darían tema para que las generaciones futuras malbarataran el suyo, sobre lo cual se han escrito muchísimos libros. Ya he dicho que no existe nada más que Dios y el universo, y que no hay otra prueba de su existencia que el universo en su integridad y en sus diversas partes. Por consiguiente hemos de examinar el universo como es, deriva las proposiciones de las propiedades universales que claramente percibamos y que nos permitan conocer su forma visible y su naturaleza. Solo entonces hallaremos en el universo pruebas evidentes de la existencia de un ser que no está comprendido en él. En sucesivos capítulos trataré de las proporciones de los motacálimes, describiendo el método con que explican los 4 principios fundamentales. En los que vengan después me propongo desarrollar las proposiciones de los filósofos y los métodos de que se valen para comprobar sus principios. Y el último término, te explicaré el método que yo empleo para demostrar aquellos 4 principios, en la forma que te he dicho. Los 4 principios son, la creación, la existencia de Dios, su unicidad y su incorporeidad.